Civale asume la presidencia del bloque de la UCR GEN en la legislatura bonaerense, título que estoy leyendo de nuestro portal, el portal de Radio Tandil, y lo tenemos acá a Matías. ¿Asume, va a asumir o ya asumió? ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal? Buenos días para ustedes, gracias por la invitación, saludo a toda la audiencia, hacía rato que no venía acá al estudio. Es verdad. Digo, por ahí el hecho de estar más tiempo en La Plata que acá hace... Sí, en realidad, bueno, formalmente ya lo hemos anunciado, digo, tiene que ver con algunas cuestiones que ya lo teníamos resuelto en diciembre, pero los hechos, digamos, en diciembre la Cámara... En realidad no terminamos sesionando, pero teníamos el tema del presupuesto, el endeudamiento, la elección de autoridades, una ley que reformaba el banco, la caja del Banco Provincia. Había mucha vorágine, entonces no lo formalizamos. Bueno, con el inicio de las sesiones ordinarias, que se van a dar el 1 de marzo, a partir del 1 de marzo, necesitábamos formalizar eso, así que esta semana lo hemos notificado. Ya estás en funciones. Claro, exactamente. Lo cual, bueno, obviamente que alguna de estas cuestiones ya la venía haciendo por esto que estaba acordado. Pero bueno, no deja de ser un hecho importante la formalización. Y en lo personal, bueno, muy agradecido a mis pares, porque esto es una elección que se hace entre los propios diputados del bloque, y haber obtenido la unanimidad de que en esta nueva etapa conduzca el bloque, para mí es un orgullo y una responsabilidad, fundamentalmente porque hoy... pasa lo mismo en la Cámara de Diputados Nacional, pero en la Cámara de Diputados de la provincia por ahí está acentuado. Hay mucha atomización, hay muchos bloques pequeños, lo cual obliga para la sanción de las leyes a parlar, digo, que está bueno, que el Parlamento implica eso, ¿no? A hacer política de la buena, de negociar y de encontrar las mejores leyes posibles. Bueno, y ahí el presidente de cada bloque tiene una responsabilidad mayor de conducir y de llevar adelante en nombre del resto de los diputados del bloque esa cuestión. Así que contento, agradecido a los pares y fundamentalmente con ganas de asumir este desafío, sobre todo por un año que se viene que ya es complejo de por sí, por lo económico, por lo social que estamos viviendo, pero a eso hay que sumarle lo que tiene que ver con la cuestión electoral, que si bien todavía no tenemos terminada de demarcar la cancha en la que se va a competir, no deja de ser un año electoral que seguramente va a marcar el destino de la provincia y de la Argentina. Ya te pregunto por esto, que es el tema en cuestión, pero antes te voy a hacer otra pregunta. ¿Vos te imaginabas, Matías Civale, presidente de la usina, hace poquito más de 2 años, que ibas a ser candidato privilegiado, se podría decir, de la lista de la UCR, que ibas a ser elegido y que a los 2 años iba a ser el presidente del bloque de la UCR en diputados? No, la verdad que no. Ese Matías Civale de hace 3 años. No, y la verdad es que cuando uno miraba, el otro día charlaba con algunos amigos, había ido hasta la usina a charlar con el directorio algunas cuestiones, y yo decía, justamente me decía esto, hace algo más de 2 años atrás estábamos con una serie de proyectos que a mí en lo personal me motivaban mucho y a la empresa la motivaban mucho, y tenían que ver con el desarrollo de Tandil, el desarrollo de la fibra óptica en nuestra ciudad, con lo que hoy es Ucitel, lo que tenía que ver con la licitación que acabábamos de ganar para la generación de energía, que bueno, en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández. Así que estaba pensando, tenía la cabeza puesta en eso, más allá que obviamente desde lo político uno trabaja para consolidar el proyecto político de Tandil. Y bueno, nos encontramos que la situación del radicalismo implicaba decir, bueno, Tandil es la ciudad por ahí estrella que tiene el radicalismo y probablemente una de las ciudades más envidiadas por su desarrollo en los últimos 20 años, desde los 200 Tandiles que hablaban muchos de diferentes espacios políticos, la Silicon Valley de Argentina, todo lo que hablaba bien. Dije, bueno, ¿por qué el modelo no lo exportamos? Y bueno, me tocó ser un poco el embajador de ese modelo. Y bueno, y a partir de algunas cuestiones, hoy encontrarme que conduzco un bloque y que tiene referencias muy claras a nivel nacional y provincial, y que, bueno, yo estoy contento porque creo que, a ver, a nosotros se nos abre, creo que es una discusión de todos, si el papel que tenemos que cumplir es netamente de oposición, lo digo a nivel nacional, pero también lo digo a nivel del kirchnerismo a nivel provincial,
o tenemos que empezar a generar una alternativa. Yo soy de los que creo que la oposición por la oposición no tiene demasiado sentido, la gente no te vota para eso, pero sí desde hoy me parece que hay que generar una alternativa. Yo creo que no es viable el país que hoy se está pensando desde el gobierno nacional, y para eso no alcanza con ser opositor. Hay que empezar a construir la alternativa, y la alternativa no se construye de un día para el otro. Hay que recorrerlo, hay que escuchar. Obviamente reivindicando las cosas que puedan estar bien, que creo que no son tantas, sobre todo en materia de social, en materia de Estado de Derecho, de República, e incluso en algunas cuestiones económicas. Creo que este modelo económico de Milei es un modelo que deja fuera a muchísimos argentinos, digo, y que no creo que la Argentina esté preparada para eso. Este es un modelo, bueno, él se jacta de decirlo, ¿no? Sí. Un modelo muy latinoamericano, que es viable en El Salvador, ¿no? Donde se gobierna y un 20% de la población está muy bien y escucha, y el resto prácticamente al presidente no le interesa. Y la Argentina es distinta porque, a ver, cuando los inmigrantes europeos se vinieron a nuestro país perseguidos por el hambre o por la guerra, y se encontraron con una parte productiva y encontraron que a partir del laburo podían desarrollarse, mejorar sus condiciones de vida, y a partir de eso que sus hijos iban a tener una mejor vida que la de ellos en cuanto a calidad, empieza a aparecer esa clase media que es inédita prácticamente en toda Latinoamericana. Después aparece el Irigoyen con los desposeídos dándole ese lugar, Perón con el fifty-fifty le da a los trabajadores. Entonces hay una clase media argentina que aspiracionalmente quiere estar mejor. Y este modelo lo va a dejar afuera. Lo deja fuera completamente. Obviamente va a haber sectores que se ven de la economía, que les va a ir muy bien, que tienen que ver con los sectores financieros, con los sectores de extracción de minerales, básicamente, incluso de algunos commodities, ¿no? Vinculados al sector agropecuario. Pero el resto de la Argentina la va a estar mal. Y aún que no sea la gran mayoría, uno pretende representar esos sectores que hoy están excluidos, los jubilados, los estudiantes. Matías, ¿y cómo haces siendo parte de un partido, como todos los partidos en esta época, que está dividido entre un sector que mira las estadísticas, las encuestas, y dice el 50% de los argentinos, 55% de los argentinos, no digo que le gusta Milei, pero le gusta el modelo o lo que propone Milei, entre la UCR que mira eso y dice tenemos que ofrecer le voy a robar la figura a Julio L. Chiribetti, que dice le tenemos que ofrecer la hamburguesa, el Big Mac, se lo tenemos que ofrecer con esto, porque esto es lo que están pidiendo los argentinos, están pidiendo papa frita con ketchup. Y después los ideales del partido, la historia del partido, las convicciones del partido, que dice no, tenemos que ir por otro lado. Por una clase media amplia, por una educación pública de calidad, por salud de calidad. ¿Cómo jugás ahí, en ese partido dividido? No te voy a negar que miro encuestas, pero no creo en la política a partir de las encuestas. Digo, me parece que quienes intentamos al menos transformarnos en dirigentes de la política, tenemos que ver que tenemos que construir los escenarios. ¿Qué quiero decirte? A ver, si uno mirara exclusivamente las encuestas, en marzo del 2020, cuando iniciaba la pandemia, Alberto Fernández tenía el 80% de adhesión, entonces todos teníamos que ser albertistas. Y hoy, a menos de 3 años, Alberto es el dirigente con mayor imagen negativa. Entonces, la realidad es que la opinión pública va mutando en función de eso. Yo, lo que vos planteás de los partidos políticos, yo lo veo muy claro en el PRO, digamos, que eso me parece que dinamitó Juntos por el Cambio de hace tiempo, pero también en algunos sectores del radicalismo. Creo que hay 3 razones por las cuales hay algunos que están cerca de Milei. Algunas, digamos, una que es la más legítima, la ideológica, digo, que ahí lo veo a Macri. Digo, Macri creo que más allá de algunas cuestiones vinculadas al republicanismo, que tampoco es que sea Macri, pero al lado claramente al lado de Milei es un republicano, pero lo que tiene que ver con el modelo económico, a él le hubiera gustado hacer muchas de las cuestiones que se plantean desde el gobierno nacional, le hubiera gustado que su gobierno lo tenga.
es legítimo desde ese lugar, más allá de que uno no concuerde con ese modelo. Después hay un segundo que es, un segundo grupo que es este que vos graficás muy bien, es decir, este como está bien, me voy a poner acá el calorcito, porque si a él me pego a eso, a mí me va a ir bien y no me importa lo que opine. Que además, ese me parece bastante ruin, pero fundamentalmente porque es muy corto estadio, y además sabemos que hay un gobierno, hay un presidente que a la primera de cambio, cuando quiere generar una diferencia, los raja, hasta los propios de la primera hora, como pasó con Ramiro Marra. Y el tercero, que es lo peor de todo, que también existen, es aquellos que están acercándose por un cargo, digo, en esto. Entonces, yo no creo en eso. Por eso digo, hay que... El pesetero, le dicen en España. Por eso, yo digo, me parece que hay que generar una alternativa. Obviamente, nuestro partido tiene la particularidad por ahí que no es un partido del pensamiento único. Tenemos diferente mirada desde el Congreso de Avellaneda, sí, había diferentes miradas del radicalismo. Y hay esa división. Y a su vez hay aquellos que tienen responsabilidad de gobernar, que es diferente incluso. Digo, el radicalismo es el partido político después de Unión por la Patria que más provincias gobierna, 5. Digo, con Santa Fe a la cabeza, una de las 3 más importantes, pero Chaco, Jujuy, Corrientes, Mendoza, buenas provincias, digo, y gobierna 27 distritos en la provincia de Buenos Aires, tiene peso territorial. Entonces tienen la responsabilidad, no se pueden pelear con un gobierno que use el azote para, el azote me refiero a cortarle todo tipo de obra pública, subsidio a los enemigos, entonces tienen que tener algún vínculo. Pero eso de ninguna manera se traduce en acuerdos electorales, o no debiera traducirse. Entonces nosotros lo que creo que tenemos que generar desde el radicalismo es una alternativa a este modelo excluyente que sea alternativa en el 2027. Ahora, esa alternativa se construye desde ahora. Y por más que la sociedad no nos esté mirando, está claro que hoy está encandilada porque la agenda pública la traza el presidente. Digo, yo leía esta semana el tuit de Cristina Fernández de Kirchner, y la verdad que me daba pena que entre, digo, más allá del contenido, que entre a discutir en las formas. Digo, el vocabulario, pibe, la verdad, de una expresidenta que nadie puede dudar que es un cuadro político como pocos en los últimos 50 años, más allá de las diferencias que uno tiene en lo ideológico, es una dirigente. Y meterse en ese barro no está bueno. Pero eso lo hacen, Matías, insisto, ¿no? Bueno, esto es una especulación, pero eso lo hacen porque olfatean un clima de época. Ahora la gente lo banca a Milei porque Milei putea y lo trata a todo el mundo de tarado, estúpido, idiota, mogólico. Entonces, bueno, si la gente lo banca a Milei y dice todo eso, bueno, hablemos como Milei. Pero lo que pasa es que cuando uno está impostado, no es genuino, y la gente lo que termina eligiendo es aquel que es genuino. Es original. El original. ¿Por qué va a elegir una copia mala? Va a seguir eligiendo el original. Yo creo que de todas maneras este proceso es un proceso que tiene que madurar, como maduró. A ver, hay muchísimas cuestiones. Esto es menemismo recargado, digo, lo que sucedió en 7 años, esto está en 7 meses, digo, hasta las relaciones carnales, digo, las relaciones carnales de Carlos tienen que ver con este prácticamente seguidismo que hace de Trump sin importar, digo, a ver, y a mí lo que me preocupa muchas veces es el silencio de la política, el silencio del periodismo. Salimos de la Organización Mundial de la Salud como si nada hubiera pasado, digo, y nos pegamos y viva Trump, y acaba de poner aranceles que le van a costar $600 millones a la Argentina, como si haber hecho el seguidismo de Trump nos iba a beneficiar en algo, cuando claramente si Trump tiene algo, tiene que ver con una concepción conservadora y muy cerrada en Estados Unidos. No nos vamos a beneficiar. Lo dijo claramente respecto de Brasil, pero de América Latina en general. Ellos nos necesitan, nosotros no necesitamos América Latina. Te saco para otro tema, porque no tenemos todo el tiempo del mundo, pero no puedo dejar de preguntarte por la provincia de Buenos Aires, que es tu ámbito. La provincia de Buenos Aires, donde vos te tenés que manejar, donde tenés que crear o tratar de crear esta alternativa, hoy está asignada por la campaña, pero sobre todo por un gobernador que está en campaña, y no para la provincia, sino que está en campaña para la nación. ¿Cómo afecta esto la discusión de los temas de los bonaerenses con un gobernador
que está en otra sintonía. No digo que esté bien y que esté mal, que lo haga bien o mal. Digo, está en otra sintonía. El tipo está pensando en los incendios de la Patagonia para que salga el titular en La Nación o en Clarín o en Infobae, y no está pensando en seguridad de la provincia de Buenos Aires, salud provincia de Buenos Aires, IOMA, corrupción en la policía, que tuvimos una denuncia recientemente acá en Tandil. ¿Cómo laburas políticamente en Buenos Aires con un gobernador que está pensando en otra cosa? Bueno, y además, si querés, le agregamos la propia interna del propio oficialismo. Digo, mira, yo lo dije acá hace un tiempo que los terminábamos. Yo lo que creía era que se habían elegido mutuamente Milei y Kicillof, de elegirse de enemigos, y que los bonaerenses terminábamos siendo rehenes. Y lo vemos muy claro lo que está pasando con la seguridad, fundamentalmente en el Gran Buenos Aires, donde tenemos casi un asesinato cada 20 horas y se están echando las culpas, a ver si la culpa es de la policía, de la ciudad porque van armados, o de los delincuentes que se liberan, o los que se le escapan a Jorge Macri, y se están tirando con eso en plena, como si la campaña se debiera dirimir a partir de los muertos de cada lado. La verdad que es una pena, y no vemos respuestas de ningún tipo. Digo, las respuestas son respuestas todas en sintonía electoral, como bien lo decía, y la verdad es que yo lo lamento, porque hoy hay una gestión de gobierno que está careciendo de gestión en estos temas centrales. La salud y lo que vive en el idioma es central, pero lo vemos también en la obra pública, en las rutas. Digo, hoy es cierto que la provincia no tiene presupuesto, pero no tiene presupuesto por decisión propia, porque el propio tenía dictamen a favor en la Cámara de Diputados, y las propias diferencias internas que ha tenido el peronismo lo dejó sin presupuesto. Dejar sin presupuesto a la provincia de Buenos Aires, más allá de la discrecionalidad, implicaba que no tenga los fondos suficientes para hacer. Y como está en campaña, no hay un achicamiento del gasto. Lo escucharemos dentro de 15 días al gobernador cómo va a afrontar esto, sin el endeudamiento que había solicitado, sin el presupuesto que él había hecho, pero que no pudo saldar la diferencia interna. Nuestro bloque estaba dispuesto a acompañar, y así votamos el dictamen, porque esto era un beneficio en definitiva para los intendentes, para las ciudades, porque entendemos que es la herramienta fundamental para gobernar, sobre todo cuando hay un Estado nacional totalmente ausente. Y bueno, y me parece que lo que está sucediendo es que la provincia de Buenos Aires está siguiendo este camino, está dejando ausente en varias materias y mirando exclusivamente con ojos de la campaña, ¿no? ¿Se nota demasiado la interna Cámpora-Kicillof en la legislatura? Sí, se nota, digamos, está claro que, a ver, lo que sucedió con el presupuesto es un claro ejemplo. Digo, por más que se culpe a la oposición, la realidad es que cuando uno mira, digo, para que la gente lo entienda, el proceso del presupuesto entra en comisiones, y ahí se ve claramente cuáles son las mayorías. Nuestro bloque acompañaba, por ejemplo, y con eso ya tenían la mayoría, la tenían previamente, pero tenían una mayoría acentuada, no los 2/3 para sacar el endeudamiento, pero el presupuesto se obtenía. Bueno, las diferencias de que cuánto van para los intendentes del conurbano, si era el fondo de seguridad, las propias diferencias que tenían que ver fundamentalmente con que no se demarcaba la cancha, si hay o no adelantamiento de las elecciones, si las PASO no están, llevaron a esta situación. Entonces, hoy los bonaerenses somos rehenes, primero de la pelea de Milei con Kicillof, y segundo de la propia pelea dentro del oficialismo de la provincia de Buenos Aires. ¿Va a haber paso en la provincia? A ver, lo que va a suceder es que si el 21 vencen las sesiones extraordinarias en el Senado de la Nación, si el 19 se suspenden, todo pareciera que será así, la provincia entendemos que va a seguir el mismo camino, porque así ha sido la decisión del gobernador, y en principio contaría con los votos para esa situación, que es la suspensión de las PASO. Hay un proyecto de ley presentado por el Frente Renovador que suspende las PASO en las mismas características. Después, el gobernador tiene la facultad, a partir de un decreto, de decidir si las elecciones son de manera concurrente, es decir, concejales y legisladores provinciales conjuntamente con Nación, o lo hace de manera separada. Dos temas entonces para debatir: si va a haber paso y si va a haber desdoblamiento. No, el desdoblamiento no se debate, es una decisión del gobernador. Lo otro sí es una ley que necesita la sanción. Pero el gobernador tiene los votos, en todo caso. Sí, a ver, creo que va a tener el acompañamiento, porque uno entiende que la Libertad Avanza y el PRO, que están votando la suspensión en Nación, lo mismo van a hacer en la legislatura provincial. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Juan.